Director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el coronel Renato González Peña Herrera. En primera instancia, coronel, qué gusto enorme. Gracias por atendernos. ¿Qué tal está recetando nuestras señales? Alberto Quintana, buen día. Buenos días, Alberto. La verdad que estamos muy bien acá escuchándoles y viéndoles, y un saludo cordial a todos quienes también nos miran y nos aprecian por este medio de comunicación. Me acompaña el abogado Ramiro Cepeda, mi compañero acá en los micrófonos en estos momentos, y tal vez arrancar este diálogo, porque sigue siendo un verdadero embrollo, ¿no? El poder recuperar estos fondos se sitúan en 950 o en 900 millones de dólares de la afectación. Ya lo decíamos más temprano, ¿no? Son los dineros de la seguridad social, de los elementos de la Policía Nacional, los que están jubilados, los que están en activo, sus familias, las atenciones en salud, todos esos aspectos. Y justamente la noticia que ayer se daba a conocer ya pasada la tarde era esta orden de difusión roja internacional contra Jorge Cherres. ¿Qué significa esta disposición de una jueza, ¿no? De la jueza Daniela Norix? ¿Qué significa dentro de todo este proceso, coronel? Es importantísimo esta orden judicial que lo ha emitido una de las juezas más valientes, más decididas que nos hemos podido encontrar en esta lucha contra el crimen organizado, que es la doctora Yanela Norix, quien efectivamente el día de ayer atendió un pedido de la Fiscalía General, de un representante de ellos, específicamente el doctor César Suárez, para que se emita la difusión roja a través de la Policía Internacional de Interpol para la ubicación y detención de Jorge Cherres Miño. ¿Quién es este sujeto? Recordemos que hace 2 años él se presentaba como un gran inversionista, como un gran conocedor de finanzas, como un asesor financiero inclusive, y llegó a acumular entre sus empresas casi 700 millones de dólares de este mega atraco de 950 millones de dólares del cual ha sido víctima el ISPOL. En virtud de ello, su presencia cualquier momento en las cortes ecuatorianas y en las cortes norteamericanas será fundamental para seguir develando toda esta estela de crimen organizado, político, económico, transnacional, que actuó a través de varios mecanismos, pero perfectamente sincronizados para despojarle, como ustedes bien lo manifestaron en su introducción, a gente humilde de este país, casi el 60% del capital de su Instituto de Seguridad Social, algo que es gravísimo, algo que debe comprenderse, que debemos estar unidos como Estado ecuatoriano para recuperar la mayor cantidad posible. De lo contrario, la factura la terminamos pagando los 18 millones de ecuatorianos porque las pensiones están garantizadas en la Constitución, pero resulta un sinsentido que casi 700 millones de dólares hayan sido entregados a empresas de un solo sujeto. Eso no merece, pero más mínimo análisis de riesgo. Aquí lo que hubo es una coordinación, delincuencia organizada, contumaz, insensibles con el dolor humano para haberse llevado esta cantidad de recursos. Ahora, coronel, desde el punto de vista práctico, ¿será factible capturarlo? Lo último que conocíamos es que estaba en México, ¿no? Que había salido de Estados Unidos y se había trasladado a México. Aplicar esta difusión roja por parte de la Interpol, ¿qué tan factible sería? La difusión roja tiene dos efectos. En primer lugar, ya no le permite trasladarse libremente de país en país, porque recordemos que el señor se movía entre Panamá, entre Guatemala, entre México, inclusive entre Estados Unidos. Sabemos que desde finales del 2020 está radicado en México y allá se ha estado trasladando entre Puerto Vallarta, que hace 2 semanas tuvimos una alerta de que fue ubicado por ahí, entre Cancún y Ciudad de México. Pero claro que se va a requerir la colaboración de las autoridades mexicanas para que hagan efectiva esta orden de detención. Sin embargo, lo fundamental, lo que podríamos resaltar es que ya se les acaba pues el discurso de que aquí no pasó nada. El momento que existe una difusión implica que ya los organismos de policía internacional están alertados del mega atraco que sufrió el ISPOL y tarde o temprano estamos convencidos. De esto hay que ser muy claros. Se lo advertimos desde un inicio al conglomerado policial. Esta será una lucha larga y tortuosa, pero que no hay que desmotivarse. Hay que continuar, hay que estar realizando estos avances que a veces también tienen retrocesos,
pero lo importante es tener un solo norte. No importan las personas que estén a cargo de llevar esta lucha al frente, sino lo fundamental, los resultados. Ahora, en una sociedad llena de hipocresía como la nuestra, ¿no? A veces se dicen las cosas a medias, ¿no? Y precisamente el señor Cherres no haber sido el único para poder llegar a donde se ha llegado y a este nivel de afectación. ¿Qué es lo que se ha podido descubrir? Hay gente con poder político, con poder económico, financiero, un gran entramado que originó todo este enorme perjuicio, coronel. Indudablemente, cuando el ISPOL, allá por el 5 de agosto del 2020, es decir, hace más de 2 años, presentó las primeras denuncias, se esperaba un tratamiento ágil de la justicia ecuatoriana y en los próximos meses haber contado ya con sentenciados y determinadas responsabilidades y también realizadas acciones de recuperación. Usted ve que 24 meses después no tenemos un solo sentenciado en el país y con casos muy puntuales como los que yo resalto, la actuación valiente, frontal y decidida de una joven jueza como la doctora Yanela Norix nos ha permitido en primera instancia bloquear casi 240 millones de dólares en bonos de deuda interna que están indebidamente registrados en el Banco Central a nombre de Napscunco LLC, que es una filial del Citibank y que legalmente legítimamente nos pertenecen al ISPOL, y también el ir obteniendo estas órdenes internacionales de detención que van demostrando al universo en general que se está haciendo esta lucha a partir de nuestra jurisdicción, porque también causa envidia ver la agilidad, por ejemplo, de la justicia norteamericana, cuando ellos ya tienen a 2 autores confesos, Luis Álvarez Villamar y John Luzuriaga, de haber recibido cohechos precisamente de este sujeto Jorge Pérez para apoderarse de los recursos del ISPOL. En virtud de ello, estamos confiados, optimistas de que en las próximas semanas, con un apoyo frontal que nos ha dado el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, podremos recuperar estos casi 240 millones de dólares que están en el Banco Central y eso será un aliciente para las finanzas del instituto. Ahora, antes de ir con mi compañero Ramiro Cepeda, y ya se está incorporando también Jaime Velázquez Egues al diálogo, antes de ir con él, solamente algo, usted menciona a Luis Álvarez, él está colaborando en Estados Unidos. Pregunto, si él trabajaba en la Bolsa de Valores de Guayaquil, ¿la Bolsa de Valores institucionalmente tiene algún señalamiento dentro de este proceso o es a título personal de este exfuncionario pues que habría alguna irregularidad? Bueno, Luis Álvarez Villamar sobre todo era el gerente de operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores de Cevale y adicionalmente trabajaba en la Bolsa de Valores de Guayaquil, situación anómala que se repetía también con la señora Oriana Rumbea Tomás y también con el señor Rodolfo Kronfle Acker. Como usted podrá ver en las actuaciones judiciales, estas instituciones están precisamente en esa teoría de presentarlos como responsabilidades personales. Sin embargo, nosotros no nos convencemos de eso, estamos claros que hubo aquí una perfecta sincronización de estos conglomerados institucionales. En su momento tendrán que responder. ¿Por qué le digo en su momento? Porque son tan grandes y tan amplios los frentes que uno tiene que avanzar en esta lucha por recuperar los capitales del ISPOL, que tenemos que ser muy estratégicos, muy selectivos, de inclusive buscar los momentos oportunos para realizar acciones extrajudiciales y judiciales. Por eso es que tampoco nosotros descartamos en un momento determinado la realización de una negociación o de una presentación de demandas internacionales de indemnización en contra de instituciones financieras como el Citibank o la Fish Corporation, que participaron abiertamente en estas operaciones irregulares, y no descartamos tampoco, como no puede ser de otra manera, el hacer acciones judiciales nacionales contra estas instituciones que desde nuestro punto de vista tienen una clarísima responsabilidad, pero que además, mientras no sean intervenidas de manera frontal, constituyen un grave atentado para el mercado de valores. Mire, nosotros acabamos de volver a invertir hace pocas semanas 38 millones de dólares en el sistema financiero y en el sistema de economía popular y solidaria. Algunos de esos valores, ¿sabe dónde están custodiados nuevamente ahora? En el de Cevale. ¿Qué garantía, qué tranquilidad puedo tener yo con el de Cevale si por muchos años el de Cevale nos custodiaba 700 millones de dólares y luego el 30 de octubre del 2020 nos mandaron un oficio con el cual nos dijeron
Aquí lo que ha pasado es un abuso de confianza de este sujeto Luis Álvarez y vayan nomás ustedes a ver en dónde ubican esa cantidad de dinero. Yo rescato la actuación decidida del economista Lourdes Vaquerizo, que está ahora al frente del DECEVAL y que nos ha dado la apertura para darnos inclusive la entrega de información. Ayer nomás me llegaba un oficio de ella en el que nos manifestaba la solicitud para levantar el sigilo bursátil a efectos de entregar esa información a las Cortes. Le vamos a responder el día de hoy. Okay. Pero estas actuales administraciones no puedo yo responsabilizarles. Sin embargo, las instituciones, el propio ISPOL fue parte de estos atracos cuando administraciones anteriores tenían esta perfecta organización con casos que nosotros hemos puntualizado con nombres y apellidos y los hemos puesto a órdenes de la justicia. El análisis del tema ISPOL a esta hora con el coronel Renato González. Ramiro Cepeda con otras inquietudes. Coronel, buenos días. Hace un par de años yo estaba de director en un banco y fue alguien en el pasado a proponer este tipo de inversiones al banco en el que estábamos de directores y nuestro presidente ejecutivo le dijo: no, esto no huele bien, no huele bien. Y el tiempo nos dio la razón de no tomar esa decisión, de no hacer partícipe de una inversión de ese tipo que a todas luces olía a estiércol. Pero todo esto no se pudo haber sucedido en el Ecuador sin el contubernio, el paraguas de la más alta dirección política del país. No podía suceder. Juntar tantas voluntades a manera de una macabra sinfonía no podía suceder. Y no veo en ninguna parte de la investigación nada de este análisis que le estoy diciendo, pero que usted en una que otra entrevista sí lo ha dado a entender. Sería bueno ver quiénes eran las autoridades políticas sobre las cuales tenían ascendencia estas personas que hoy están detenidas en Estados Unidos o que tienen difusión roja y que en sí, sin su autorización y ovenia, esto no podía haber sucedido. ¿Ustedes las tienen identificadas? Plenamente de acuerdo con su intervención, Ramiro. Buenos días en primer lugar. Y he escuchado atento el relato que usted ha narrado, pero yo se lo puedo complementar de la mejor manera. Nosotros siempre hemos hablado de que el caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional, poniéndole al factor político en el centro. Y sucedió lo que justamente usted lo narró. El momento que a ustedes, como banco privado, les accedieron con una propuesta de estas, el contar con un gobierno corporativo fortalecido, con decisiones que sean democráticas, les permitió prevenir. Lastimosamente eso en el ISPOL no sucedió. Aparte del señor Cherres, yo estoy seguro que capaz que la persona que les visitó a ustedes fue el señor Héctor San Andrés, que estuvo involucrado ya en los llamados pativideos cuando se compraron de una manera ilegítima los bonos 2002 y 2015. Bonos que, dicho sea de paso, luego han participado en una serie de transacciones irregulares. Por eso es que nosotros al señor Cherres no le consideramos el principal gestor de esto. Es un títere más de otros titereteros mucho más poderosos. Esto específicamente, como usted bien lo manifestó, no se podía dar sin el contubernio de la Bolsa de Valores de Guayaquil, que ya he nombrado a sus principales ejecutivos de esa época, sin el DECEVAL, que son los mismos personajes que estaban a una cuadra de distancia y que participaban de todo este festín económico financiero, que no solo le atracó al ISPOL. Lo que pasa es que el caso ISPOL se ha hecho público, pero ahí están las afectaciones a Seguro Sucre, a otros seguros, inclusive al Fondo de Cesantía del Magisterio, sino que lastimosamente esas instituciones yo no les veo en un afán como el que está involucrado el ISPOL. Pero súmele a ello esta complicidad directa de los organismos de control. Me refiero a la Superintendencia de Bancos, que tendrán en su momento que dar explicaciones del abogado Pedro Solines y también el economista Cristian Cruz. El Banco Central de Diego Martínez, que en su momento registró manualmente la transferencia de $327 millones del ISPOL a Nascunco, esta filial del Citibank, algo impresentable. El Ministerio de Economía y Finanzas del señor Patricio Rivera Llanes, cuya hermana viajó a Citibank, Nueva York, a dar el beneplácito para este mal llamado programa SWAP. Entonces, ¿qué ve usted ahí? El crimen organizado. Y le doy un dato más.
el ministro del Interior de la época, el doctor José Ricardo Serrano Salgado, que decía que no conocía al Jorge Cherres, luego resulta recibiendo transferencias, una persona muy cercana a él y que ahora inclusive se tiene información que conviven en Estados Unidos, la señora María Paula Christiansen, recibiendo cheques del señor Cherres. Pero además, el señor Cherres en enero del 2016, cuando la Superintendencia de Bancos solicita información por esta mal llamada Operación Swap, por la cual el ISPOL perdió 327 millones, hay un mensaje en Asistencia Penal Internacional entre Cherres y John Luzuriaga, donde le dice, mira, a la Superintendencia de Bancos mándale esto, esto y esto, y discúlpeme el término, ya cabréate porque yo tengo línea directa con el Ministerio del Interior. ¿Quién era el Ministro del Interior? El doctor Serrano, pues, esa es la realidad. Y a partir de ese informe que se mandó a la Superintendencia de Bancos, hizo mutis por el foro, el organismo de control, al cual nosotros anualmente le pagamos $200,000 para que controle ¿qué? No controlaron nada. Aquí lo que hubo es un festín con clara complicidad de las autoridades de control de esa época. Y si le estoy hablando de Superintendencia de Bancos, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Interior, de la Superintendencia de Compañías también de la época, de todos estos estamentos, usted me va a decir a mí que el señor que habitaba la calle García Moreno y Chile no estaba informado. Discúlpeme, aquí no se movía un alfiler sin que el economista Rafael Correa Delgado conozca lo que sucedía aquí. Coronel, pero usted en su narrativa se me está olvidando del mando policial, que son los que directamente tenían que aflojar el dinero, que podían haber tomado exactamente la misma decisión que en el banco privado, decir, esto no me huele bien y yo no voy a hacer esta inversión. Y sin embargo, el mando policial que manejaba los recursos de los policías, sí lo hizo. ¿Dónde está esa responsabilidad? Nosotros como institución, Ramiro, hemos sido los primeros, recuérdese usted, que cuando estalla este escándalo allá por agosto del 2020, gracias a la decisión de la entonces ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo, es la Policía Nacional la que en octubre de ese año inicia acciones administrativas en contra del exdirector general del ISPOL, el general David Proaño. Y la propia Policía Nacional es la que participó en los operativos de febrero del 2021, cuando se apresó a otro exdirector general, al general Enrique Espinosa de los Monteros. Es decir, lo más doloroso que hemos tenido que atravesar, Ramiro, es precisamente lo que usted narra. Mire, podía haber esta estela de crimen organizado externo al ISPOL, pero si hubiera existido aquí una sola persona que haga valer la doctrina, que haga valer la trascendencia, la tradición de la institución y ponga un freno, que salga inclusive a denunciar si estaba recibiendo presiones de este carácter político, aquí no pasaba nada. Lastimosamente, no tuvieron la fortaleza, no tuvieron la parte axiológica suficiente. Esos que vistieron nuestro mismo uniforme me ha causado una gran decepción la figura de David Proaño, porque yo lo tenía a él como un instructor, como la primera actividad de su promoción, como un referente institucional. Y cuando uno ya comprende lo que aquí pasó, cuando los estudios de su hija se pagaron con $114,000 de la empresa del señor Cherres, ¿qué puedo yo más que sentir decepción? Dolor, dolor en el alma. Pero lastimosamente nos toca continuar. En virtud de eso, yo sí rescato la actitud que ha tenido la institución policial para transparentar, como siempre lo ha hecho, y desnudar estas actuaciones de esta organización interna que la integraba el director de riesgos, John Luzuriaga, el entonces secretario jurídico, que era el doctor Santiago Duarte, Rafael Núquez, que era el director económico financiero, en su momento Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño como directores, pero esos nombres los puso el ISPOL pues a conocimiento de la justicia ecuatoriana. Lo que falta es que la justicia en su momento se arme de valor, trascienda esta identificación de los niveles operativos y llegue a estos niveles políticos. Coronel, la institución policial es una institución vertical que se maneja ordenando y obedeciendo. Si alguien actuó de esa manera, no fue solo por el estímulo económico, sino por una orden directa, aunque la obediencia debida no va a este tipo de actos según la teoría militar y policial. Hubo una obediencia debida. ¿Tiene determinados quién dio la orden? Permítame explicarle al conglomerado los principios de la obediencia debida y la obediencia reflexiva. Que tiene límites. Voy a hacerlo más rápido.
La obediencia debida en su momento fue utilizada inclusive hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis se justificaban de haber cometido crímenes atroces en cumplimiento de órdenes. Por eso es que se pasó a la obediencia reflexiva, que además lo consagra nuestra Constitución. Revisen del artículo 158 al 163 y van a encontrarse que los superiores jerárquicos en Fuerzas Armadas y en Policía Nacional serán responsables de las órdenes que impartan, pero los subalternos serán responsables si cumplen órdenes ilegales e ilegítimas. Es más, en el país, ningún funcionario público, ni siquiera un civil, puede cumplir una orden ilegal. No es como a veces se dice, entrégueme la orden por escrito. Ramiro, yo le puedo dar por escrito que realice un asesinato contra Alberto. Es ilegal, pues, pero si usted la cumple no puede decirme, es que aquí está la orden por escrito. No, esa es obediencia debida, pero no aplica aquí. Aquí tenía que haberse aplicado la obediencia reflexiva, es decir, quienes en su momento cumplieron órdenes ilegales e ilegítimas son plenamente responsables como quienes las emitieron. Porque además, ahí viene también lo que yo le he dicho varias veces, axiológica. Si a usted le dan una orden ilegal, abiertamente ilegal, usted no está obligado a cumplirla. Más bien su obligación como funcionario público es denunciarla. Mi pregunta puntual fue, ¿determinaron quién la dio? Es que hay varios niveles, ¿no? De que en el caso de ISPOL usted no se encuentra con un solo frente. Pero por todos ejemplo, van hacia arriba, pues. Correcto, a eso voy. Por eso, en el caso de ISPOL, por ejemplo, la operación SWAP fue tratada en un consejo directivo que lo presidía en ese momento el entonces comandante general de la policía, y que por eso esa investigación por fuero de corte del entonces comandante general está radicado en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Lo que sucede es que se van avanzando las investigaciones a un ritmo muy lento, se llegan a estos niveles que para nosotros son muy claros, pero no se ve esa decisión de trascender a estas otras esferas políticas que son de la más alta alcurnia, ¿no? Le paso a mi compañero Jaime Velázquez, que continúa con la entrevista, coronel. Gracias, Ramiro. Buenos días, coronel. La verdad es que escuchando solamente me nace una duda. Lo que se perdió, ¿se va a poder recuperar o realmente eso va a tener que pagar el pueblo ecuatoriano? Buenos días, Jaime. Hay que recuperar lo más posible. No se va a poder recuperar todo porque mucho de este dinero, como normalmente ocurre con el crimen organizado, ya se festinaron en fiestas, en viajes, en placeres, en spa para las amantes, en todo lo que nosotros normalmente ya hemos evidenciado a lo largo de todo este tiempo. Pero lo que se tiene que hacer es tratar de realizar los esfuerzos para recuperar lo más posible. En ese sentido, se han recuperado 25 millones de dólares de este gran atraco de 950 millones. Estamos próximos, estoy muy optimista que con el apoyo del señor presidente Guillermo Lasso se logre recuperar casi los 240 millones de dólares que están en bonos de deuda interna en el Banco Central. Aparte de eso, hay 125 millones de dólares confiscados en la justicia norteamericana y 40 millones de dólares que unilateralmente tiene retenido el Citibank Nueva York y que están relacionados a esta operación swap. La Fish Corporation en su momento tenía 25 millones de dólares, que cuando estalla el escándalo le consulta al señor Chérez de dónde vienen esos recursos y él les responde que son del ISPOL, pero sin embargo semanas después le entregan al señor Chérez. Tendrán que responder en su momento. Cuando ya concluyamos el proceso de contratación de los abogados internacionales que estamos exigiendo tengan experiencia en el rastreo de capitales, estoy convencido que ubicaremos dónde están bonos de deuda externa ecuatoriana que le pertenecían al ISPOL y llegaremos, siendo optimista, a unos 500 a 600 millones de dólares. Me dirán ustedes, ¿y los otros 350 los damos por perdidos? No, ahí viene el momento de o bien una negociación con la Fish Corporation y con Citibank o una demanda internacional de indemnización que nos permita recuperar la mayor cantidad posible de estos recursos, pero hay que ser claros. Esto es una lucha que llevará varios años, quizás 1 o 2 décadas. Pero esos fondos eran de los policías, ¿no? Es decir, se llevaron la plata de lo que habían aportado los policías en el ISPOL, ¿o no? Eso es lo más doloroso, porque es gente humilde que ha trabajado por 20, 25, 30 años, que han aportado el doble de lo que normalmente aporta un trabajador al IES. El IES recibe aportes cercanos al 11.45 de la forma personal y del aporte patronal al 9.15. En el ISPOL, el policía aporta el 23.10% de su sueldo y el Estado le aporta el 26%, pero con la esperanza, con la expectativa de cualquier ciudadano de tener en su vejez una pensión digna. Lastimosamente aquí fueron tan desalmados, son tan infames estas élites políticas, económicas y criminales del país que se llevaron casi el 60% del capital de este instituto.
Pero digamos que está garantizada la plata de los policías porque el Estado tiene que poner lo que falte, ¿verdad? Pero esa fue parte del engaño, pues, Jaime. Cuando usted no. le saca una mal llamada ley de fortalecimiento del régimen de seguridad social de la Policía Nacional en octubre del 2000, esta ley y le pone un artículo que las pensiones tendrán una garantía mensual. Eso le está dorando la píldora, pues. Eso es demagógico. Eso funciona mientras haya recursos en el Estado. ¿Y qué pasa si mañana el país cae en un default o tiene graves repercusiones financieras por una baja del precio del petróleo? Yo te ofrezco y busca quien te dé, pues. Yo en el papel también les puedo decir que les garantizo desde hoy las pensiones de ustedes tres que están allá. Pero el momento en que yo no estoy en el IES administrando esos recursos, ¿cómo les garantizamos? Esa es parte de la enseñanza que nos deja este caso de crimen organizado. Les doy otro ejemplo. Mire, ayer acaba de sesionar el Consejo Directivo para reajustar nuevamente las tasas de interés para el segundo semestre del 2022. ¿Sabe qué es lo que sucedió? Las tasas de interés en el ISPOL tradicionalmente estaban en niveles más altos. Yo no sé si adecuados o no adecuados, pero así estaban hasta el año 2014. El primer semestre del 2015, justo cuando empiezan estas operaciones, bajan los intereses a los niveles más mínimos y los mantienen desde una forma antitécnica 7 años. Eso es una forma de muerte lenta para los recursos del ISPOL, pero además es una forma muy práctica de tener contento al conglomerado policial con créditos a valores de intereses bajos. Es decir, esto estaba plenamente planificado. ¿Qué cosa, coronel? Terrible, ¿no? Terrible. Seguiremos hablando, le seguiremos la pista a un tema social, ¿no? Que la verdad es que lacera a todos los ecuatorianos, no exclusivamente a quienes directamente están vinculados a la institución policial. Esto es parte, ¿no?, de aquella iniciativa de desinstitucionalizar este país. Agradecerle por el tiempo. El coronel Renato González es el director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Que tenga buen día. Buen día, Ramiro, Alberto, Jaime y a todos quienes nos han escuchado y nos han visto. Un gran día para todos los ecuatorianos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Son las